recalientes, eso tampoco se puede recalentar. O sea, las cosas cuando las haces para comértelas, Bueno, no. empiezas desayunos. Yo hasta que acabe. Agarra si quieres de los de hasta abajo, que son los primeros que eché. Espérame, te dejo un plato. Déjalo volver entonces. Creo que sí hicieron mucho. ¿Qué quieres? Nutella. Nutella y un tenedor, por favor. ¿Qué pasa de esto que no sé qué es? Crema de cacahuate. ¿Vale? Ahorita no parece, ¿no? Se me está contando un chorrito. Con crema de cacahuate y mermelada. Bueno, ten. Sí, me regala mi tenedor. Yo pensé que me iba a dar el tenedor. Me traes uno en la mano y yo dije, ay, me da el tenedor también, amorcito. No, es que pensé que que traes en la mano era para mí. No, es con el que estoy agarrando la marca. Entonces yo creo que desayuno yo primero, ¿no? Si no, porque que le caliento a gordo. Bueno, en vista de que no volvieron los demás, avancemos pues tú y yo. A ver, en realidad, para que el modelo de Keynes funcione, ¿no? Era lo que decía yo hace rato, decían el hijo del profe hay que hacer muchas cosas. Bueno, sí o no, en realidad Keynes descubrió que no había que hacer muchas cosas, sino había una manera de solucionar esto sin hacer tan complicado el esquema. ¿Cómo lo logra? O sea, el punto aquí es, o sea, la inversión va a estar generando empleos. Probablemente estos empleos a la larga vayan a perder o van a perder continuamente valor o valor real, ¿no? Entonces, eh, digo, para que eso al final no afecte el consumo y luego sea una crisis tras otra, ¿no? Por falta de consumo. Eh, la solución de Keynes no está en otro lado, sino en el gasto gubernamental. ¿No? Y la pregunta es, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver de dónde viene el gasto, ¿no? A ver, el gasto gubernamental, ya lo decíamos en el modelo de flujo circular, viene de los ingresos del gobierno, vienen de los impuestos, ¿no? Y eh, decimos que los impuestos son cargas que caen sobre los contribuyentes, así con este término que suena como tan complicado, pues no complicado, como tan pesimista, creo, ¿no? Una carga, ¿no? Sin que exista una contraprestación directa del gobierno. O sea, los contribuyentes pagamos esto, ¿no? Y no recibimos directamente nada a cambio. A diferencia de un derecho, o sea, cuando uno paga uno por la licencia, pues sí, ¿no? Uno paga la licencia y le dan la licencia. Acá no. Esto es lo que básicamente financia el gasto público. Hay dos tipos de impuestos. El impuesto sobre la renta, no, perdón, el directo o los indirectos. Se llaman directos porque se le cobran de manera directa al contribuyente o sea, haciendo directo al contribuyente o graban directamente una actividad. E indirectos los que Hacienda no le cobra directamente al contribuyente o no graban directamente una actividad. En México hay dos. O sea, estos dos tienen dos caras. Primero, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto directo que, ¿se acuerdan como cuando veíamos renta? Está diseñado para cobrarse a toda la renta que se genera. Y la renta no me refiero otra vez a el alquiler de un inmueble, sino a los beneficios que se otorgan por el uso de los factores de la producción. O sea, se le cobra impuesto sobre la renta a los salarios, se le cobra impuesto sobre la renta a los intereses de las inversiones y se le cobra impuesto sobre la renta también al alquiler de las casas. O sea, los que rentan su casa tendrían que pagar impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, no el que renta la casa, o sea, no el que llega a vivir ahí, sino el que es el dueño del inmueble tendría que incluir en sus ingresos
que está rentando una casa y entonces pagar el impuesto que corresponde. Este es, vamos a ver con cifras pues, pero este es uno de los impuestos más, pues socorrido es decir mucho, ¿no? Pero sí, quizá el que le otorgue más recursos al Estado. También es uno de los más combatidos, tanto por las empresas como por los contribuyentes muy grandes, ¿no? Andan buscando cómo salvarse de él. Este tiene la característica de estar organizado, o sea, para su cobro, digamos, ¿no? Organiza a la población por niveles de ingreso. O sea, conforme más ganas, más pagas. Ahora, recordando este asunto de cuánto ganan los mexicanos y cómo el 80% gana menos de 8,000 pesos, nos da una idea de cómo está estructurado el, digamos, el esquema de pagos del impuesto sobre la renta. Porque Hacienda lo que hizo fue dividir, acomodarnos a todos, digamos, por nivel de ingreso. Y ir poniendo, ¿cómo se dice? Y luego, digamos, en bloques más o menos con la misma cantidad de personas, nos acomodó por grupos de, o sea, en 10 grupos, ¿no? Por nivel de, o sea, más o menos del mismo nivel de personas por nivel de ingreso. O sea, digámoslo así, quedó más o menos en lo que se llama el decil 1, las personas ganan, o sea, alrededor de un salario mínimo y luego les ganan como 2 y luego 3 y así, porque más o menos así está repartido. Hasta llegar al decil 8, ¿no? Que es el que ya sabemos que acaba en los que ganan hasta 8,000 pesos. Luego, en el decil 9 están los que ganan entre 8 y 15,000 pesos. Y en el decil 10 están los que ganan 15 o más. Pero a ver, aquí aparecen algunas disparidades, ¿no? Una de las primeras, a ver, 15 o más. Digamos, un, un pequeño negocio, ¿no? Incluso un profesionista, ¿no? O sea, estoy pensando en un consultorio de dentista, pues, ¿no? O sea, pero no dentalia y estas cosas, ¿no? El consultorio del dentista que pone, ¿no? En su colonia, o la tintorería, ¿no? Las tintorerías durante mucho tiempo fueron, bueno, siguen siendo buenos contribuyentes, siguen pagando impuestos, ¿no? Pero son un buen ejemplo de un pequeño negocio. Pues ese es más o menos su ingreso mensual, ¿no? Como 15,000 pesos al mes. Es mucho más que la mayoría de los mexicanos, sí es cierto, pero tampoco es una cosa millonaria. Bueno, en el mismo decil está puesto ¿no? El pequeño propietario, que Carlos Slim, lo cual es por completo dispar, ¿no? Porque entonces, cuando Carlos Slim tiene que pagar el 30% del impuesto sobre la renta sobre sus ganancias, ¿no? Si Carlos Slim en un año se gana 50 millones de pesos, pues tiene que pagar 3 por 5, 15, tiene que pagar 15 y se queda con 35 millones, ¿no? Claro, uno diría, bueno, pues a lo mejor para Slim no es mucho, pues no, porque en realidad con el acumulado, pues ser esos 15 millones no le parece gran cosa. Pero si pensemos la misma papelería, tiene que pagar el 30% sobre sus 15,000 pesos que se ganó, son 4,500 pesos que tiene que pagar de impuesto de la renta, es muchísimo, ¿no? O sea, para la papelería ese 30% representa una cantidad bastante importante de dinero comparado con lo que paga Slim. Claro, porque para Slim tiene, o sea, deshacerte de, ¿cuánto dije? 4,5, 30, sí, ¿no? 4,5 millones, pues no parece mucho, ¿no? Pero pues para el pequeño propietario, ¿no? De su tintorería o el dentista, ¿no? Que tiene su consultorio, pues ya deshacerse del 30% de sus ingresos sí resulta mucho más severo, ¿no?
la idea del impuesto sobre la renta es que sea más progresivo. O sea, progresivo quiere decir que el que más gana, más pague. El punto es que en México los que más ganan están disfrazados con los que medio ganan, ¿no? Es que hay mucha gente que gana muy mal, ese es el otro problema. Aún así, fíjense que eh, no está tan peor, ¿no? Digamos. Los que ganan menos de un salario mínimo, ¿no? La ley contempla que en vez de que ellos paguen impuestos, ¿no? Al contrario, al reciben un beneficio que se llama crédito al salario, que es, en vez de pagar impuestos, Hacienda les regresa una parte, o sea, como parte de su salario, les regresa una parte ahí mínima, ¿no? Hasta 500 y tantos pesos pueden recibir por crédito al salario al mes. Eh, el crédito, esto digamos que pues trata de organizar más o menos las cosas, ¿no? Digamos que este es uno más, este es uno de los impuestos, digamos, que está un poco mejor organizado, porque el otro, que es el segundo en importancia por su nivel de ingresos que le representa al gobierno, es el impuesto al valor agregado. El IVA es el impuesto que pagamos a... em, sobre la venta de todos los bienes y servicios que se comercializan en el país. Este impuesto, por ejemplo, es bastante más horizontal, es decir, lo pagan todos, ¿no? Sin distinción. ¿No? Es el impuesto que pagamos cuando vas a la tienda y te compras una Coca-Cola, te hospedas en un hotel y bueno, pagas IVA, digo, hay varios, ¿no? Formas en las que aparece el IVA. De hecho, solo no pagamos IVA, bueno, solo cuando, o sea, cuando dicen que no pagas IVA. O dos, cuando en algunos productos en México, alimentos no procesados y medicinas no pagan IVA. Bueno, de todos modos es bastante, este impuesto es bastante desigual, ¿no? Este sí, está peor, porque paga la misma tasa de IVA Carlos Slim por comprarse una coquita, bueno, hospedarse, digamos, en el, hospedarse en Punta Mita, ¿no? O cualquiera de nosotros yendo de vacaciones a Acapulco, pues, ¿no? Es la misma tasa. Es de llamar la atención. Fíjense que hay lugares en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el IVA es un impuesto que más bien cobran los estados, bueno, el equivalente al IVA, ¿no? Eh, hay IVA diferenciado por zonas, o sea, las zonas de las ciudades donde están, eh, digamos, las zonas más ricas de las ciudades pagan un IVA diferente al de el resto del estado. Eso me tocó verlo en Estados Unidos. Me pareció muy sorprendente porque es una manera de ir distinguiendo, ¿no? Ya teníamos en una zona bien, entonces pues, pagas más. De hecho, en Estados Unidos puede pagarse hasta el 25% de IVA. Nos pagamos el 16, ya nos parece muchito. Y ellos pueden pagar hasta el 25, 22, pagan en Nueva York, que es la tasa más alta. Eh, 20, en general, el IVA estadounidense es como del 10 y 12% dependiendo del estado, pero lo que puede subir hasta 22 en los más caros. Eh, en ese punto, de hecho, cuando veíamos el asunto de los refrescos y los impuestos a las bebidas azucaradas, ahí es donde está uno de los principales problemas. Pues porque estos productos, ¿no? Como las bebidas azucaradas, vimos, ¿no? Se consumen primordialmente en las capas de ingreso medio y bajo de la población.
para las cuales lo que pagan de impuestos resulta ser fundamental. O sea, ahí sí 10 pesos sí pueden hacer la diferencia, ¿no? Entre un día y otro. Por eso es que se supone que los alimentos no pagan eh, IVA. Aún así, ¿no? Hay maneras diversas en las cuales este impuesto termina siendo bastante, se dice regresivo, porque termina afectando más a los que menos ganan, ¿no? Una manera de verlo. Fíjense, se calcula que el... Bueno, la regla dice que entre mayor es nuestro ingreso, menos lo destinamos a consumo. Y suena tonto, ¿no? Pues, ay, profesor, pero pues te compras, o sea, digo, ganas millones, entonces te compras una casa de millones y un coche que vale cientos de miles o incluso millones, ¿no? Ropa que es muy cara o vas de vacaciones a lugares muy caros. Bueno, aún así, se va haciendo proporcional al ingreso, por supuesto. Em, pero se ha notado que en México, como en otros países, ¿no? Que las personas con ingresos más altos, y no solo me refiero al decil más alto, o sea, más de 15,000, sino incluso las personas que ganan más de 100,000 pesos al mes, o sea, eso ya es muy alto, ahora sí. Eh, Pueden gastar apenas entre el 30 y el 40% de sus ingresos en consumo. O sea, el resto puede ir en ahorro o inversión, ¿no? Entonces, fíjense, si es así, entonces cuando si el IVA sube o baja, pues entonces solo afecta al 30 o 40% de sus ingresos. En cambio, una persona en México que estaban en nuestro rango de los que ganan 8,000 pesos o menos, o sea, el 80% de los mexicanos, eh, se calcula que destina el 90% de sus ingresos a consumo. O sea, queda muy poco que se pueda convertir en ahorro o en inversión. Y como en consumo se te va, o sea, en el consumo estás pagando cualquier cosa que sea que cobre IVA, pues ahí se te está yendo, digamos, todo pues el grueso, ¿no? De los ingresos, ¿no? Es una situación muy problemática. ¿No? En algunos lugares se ha propuesto hace mucho, ¿no? La desaparición de el impuesto al consumo, porque los impuestos al consumo tienen estas características. Ahora, son una fuente de ingresos importante, sí, no la más importante. Eh, es una de las, bueno, junto con el otro, es una de las más fáciles de cobrar, porque si la cobras no a los productores, ¿no? Cuando son esos productos tienen que, o sea, ellos la cobran y luego al final ellos te tienen que dar una devolución de lo que ya te cobraron. O sea, cuando pagas tú una coquita en la tienda, pues no es el tendero, sino Coca-Cola, bueno, la distribuidora de Coca cuando le entregó al tendero, pues ahí ya le cobró el IVA y a su vez, como ya lo cobró Coca-Cola o es su distribuidor, cuando ellos paguen impuestos tienen que decir, ah, bueno, ya le cobré la tiendita unos 5, 10 mil, tanto IVA y entonces te lo regreso gobierno, ¿no? Esa manera en la que el gobierno, digamos, pone a los demás a chambear en su chamba, ¿no? Que es cobrar impuestos. Eh, es uno problemático, creo yo, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que esto los videos al menos hacen un tanto más dinámica en la clase porque no me escuchan a mí todo el día. A ver, este es sobre impuestos. Hola, mi nombre es Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este video vamos a hablar sobre las cosas principales que tienes que saber cuando se trata de pagar impuestos. Ahora, este video, más que cualquier otro que haya subido anteriormente, aplica exclusivamente a México, o la mayoría de las cosas aplicarán exclusivamente a México. Pero si tú resides en otro país, aquí está la recomendación principal y universal, que aplica a todos, no importa dónde te encuentres. Habla con un contador para que te diga cómo te conviene registrarte ante Hacienda, cómo pagar tus impuestos. Eso es todo, esa es la recomendación principal, hablar con un experto. Ahora vamos a hablar acerca de algunos detalles que aplican a México. El primero es que el mundo de las declaraciones, las deducciones, el pago de impuestos es un mundo enorme. Por eso es que deberías de contratar a una experta que te ayude a navegar las leyes fiscales que existen en tu país. Y justamente hacer las declaraciones, el registro ante Hacienda mismo,
las deducciones justamente como a ti te convienen, dependiendo de tu actividad. Porque justamente esto dependerá muchísimo de tu ingreso mensual o de tu ingreso anual, de tu actividad profesional, de la forma en que gastas y de muchas otras cosas. Y además esto sin mencionar que las leyes cambian todos los años. Entonces te lo aseguro, contar con la ayuda de un profesional te recompensará con creces, porque sin su ayuda simplemente podrías terminar pagando más impuestos de los que deberías haber pagado. Justamente porque el profesional sabrá qué es lo que puedes deducir, qué es lo que puedes hacer, para que dentro de lo que explica la ley puedas aclarar tus impuestos de la forma en que tú deberías de hacerlo. Habiendo dicho esto, hay algunas otras cosas que podrían serte útiles. Contrates los servicios de la profesional o no. Empecemos con el primero. Sí. Porque sí, es tu obligación como ciudadana. El alta ante Hacienda se realiza a través del Sistema de Administración Tributaria, o SAT, y normalmente lo harás directamente en sus oficinas. Entonces, investiga dónde están las oficinas del SAT más cercanas para que acudas a ellas personalmente a realizar tu trámite. En la descripción del video, el primer enlace que vas a encontrar justamente te dirigirá a todos los requisitos que necesitas cumplir o lo que tienes que llevar a tu cita con el SAT. Pero de una vez te voy diciendo algunas de las cosas que necesitarás, como son tu CURP, tu acta de nacimiento, un comprobante de domicilio. Ahí en ese enlace necesitará todos los comprobantes de domicilio que pueden servirte, una identificación oficial vigente y una memoria USB, porque te van a dar un par de archivos que van a ser necesarios para que después puedas entrar al sistema de administración tributaria a realizar tus declaraciones. Entonces, eso es lo que tendrías al finalizar el trámite, esos archivos y una contraseña con los que podrás entrar a hacer tus declaraciones, así como tu firma electrónica o FIEL y tu cédula de identificación fiscal. La cantidad de impuestos que pagas dependerá enteramente de lo que consumes y de lo que ingresas. Por ejemplo, de hecho, muchos impuestos que tú estás pagando ya sin estar dado de alta en Hacienda pueden ser el IVA, que están en la mayoría de las cosas que compramos, que es el impuesto al valor agregado, y otros impuestos que se agregan de pronto, por ejemplo, a la gasolina o a productos con azúcar o algunas otras cosas que se llama IEPS. Estos impuestos ya están incluidos dentro del precio que pagamos por algún producto o por algún servicio. Y quizás no te das cuenta enteramente porque no es que te desglosen que este es el precio, más IVA, más IEPS o algo así, sino que simplemente ya está incluido en el precio final. Pero el que probablemente te interese más por el contexto del video es el impuesto sobre la renta, el ISR. Y el ISR que pagues dependerá enteramente de tus ingresos menos las deducciones. Las deducciones, por cierto, son una parte importantísima que deberías de conversar con un profesional, ya que justamente dependerá de cómo estás dado de alta en Hacienda y de tu actividad, etcétera, para que sepas exactamente qué puedes deducir. Por ejemplo, yo personalmente puedo decir cosas como productos electrónicos, muebles para oficina, gasolina, cosas así, pero enteramente dependerá de a qué te dedicas, lo que puedes deducir. Y estas deducciones van a ser muy importantes porque ese valor de tu ingreso mensual menos las deducciones, sobre ese valor, ese resultado de esa resta, es lo que tendrás que pagar de impuestos. Por ejemplo, esta tabla que está mostrada aquí ya está en ingresos anuales, pero en realidad tendrías que buscar la tabla dependiendo del mes. Será diferente la tabla de enero que de febrero, que de marzo, porque pues va pasando más tiempo y cada mes tendrás que hacer una declaración y pagar impuestos sobre ese mes. Pero es para anualizarlo, digamos que esta es la tabla a la que le vamos a prestar atención. Esta lo que está del lado izquierdo es un límite inferior y si te das cuenta son varios límites inferiores, varios límites superiores. Y dependiendo de ese monto, de la resta de tus ingresos menos las deducciones, caerás en un escalón distinto. Por ejemplo, digamos que tu ingreso anual es de 120,000 pesos. Ingresas 10,000 pesos al mes. Si solo tomáramos este ingreso, tú caerías en el cuarto escalón, el que va de entre 103,000 a 120,000 pesos. Estarías a muy poco de pasar al siguiente escalón que empieza en los 120,372. Pero si ingresaste solamente 120,000, todavía quedas en el anterior, en el cuarto escalón. Sin embargo, tienes algunas deducciones. A lo mejor compraste algunas cosas durante el año que pudiste deducir, libros, muebles, gasolina u otras cosas, aunque recuerda importante, las cosas que puedes deducir dependerán de tu actividad, por eso es importante hablar con una experta, pero digamos que a lo largo del año deduciste 25,000 pesos en total. Esos 25,000 se restan a tus ingresos.
Entonces, tu base gravable, el dinero por el que tendrás que pagar impuestos, no son 120,000, sino 120,000 menos 25,000, es decir, 95,000. Y entonces ya no caes en el cuarto escalón, caes en el tercer escalón, el que va de 58,000 a 103,000. Y entonces, ¿qué tendrás que hacer? Pagar una cuota fija de 3,460 pesos, más el 10.88% de la diferencia entre los 95,000 pesos, que son tu base gravable, menos el límite inferior, que son 58,000, que resultaría en 37,100 más o menos. Sobre esos 37,100 calculas el 10.88%, que serán 3,700 pesos. Y esos 3,700 se los agregas a los 3,460. Y entonces así es como funciona esta tabla. De nuevo, estos cálculos deben de ser mensuales, solamente que esta ya es de diciembre. Esto ya es con el ingreso acumulado a lo largo de todo el año. Justamente este ingreso será acumulado. Si no lo entiendes completamente la tabla, no hay problema. Lo que sí te debes de llevar es que las deducciones son muy importantes. Justamente como te expliqué, podrían hacer que pagues un porcentaje mucho menor. Como lo mencionaba en el punto anterior, tienes que hacer una declaración mensual, dependiendo de tus ingresos durante el mes y dependiendo de la tabla de ese mes en particular. Haces el pago de tus impuestos de ese mes, así ya ves todo lo que ingresaste en el año, todo lo que dedujiste en el año. Puedes agregar deducciones personales que solamente se agregan en la anual, y justamente por eso hay veces que en la anual te das cuenta de que pagaste a lo largo del año un poco más de lo que debías. Puedes pedirle a Hacienda que te regrese el dinero, aunque te recomiendo que en lugar de que te regresen el dinero lo uses para pagar los siguientes meses. Para hacer tu declaración, pues tendrás que ir a sat.gov.mx. Hay una pestaña, la primera que vas a ver hasta la izquierda, que dice declaraciones, y ahí tendrás un montón de opciones que de nuevo tendrán que ver con cómo estás registrada en Hacienda. Vas a encontrar opciones como presentar declaración anual de personas físicas, pagos provisionales o definitivos de personas físicas, declaración RIF, y entre muchas otras opciones que de nuevo dependerán de cómo estás registrada. Entonces, espero que te empieces a dar cuenta cómo hay muchísimas cosas que pues un profesional sabe, y por eso es que necesitamos de su ayuda. El objetivo de este video era darte un panorama muy general de lo que es el pago de impuestos en México. Como te das cuenta, es todo un mundo gigantísimo. Con solo estos minutos en los que hablé, ya quizás tendrás un montón de preguntas que simplemente yo no podría responder, una porque no soy contador y otra porque no sé exactamente quién eres. Dependerá de tu actividad, de tus ingresos, de tus egresos, de en qué gastas, en qué no gastas, etcétera, para poder darte un panorama más particular. Lo que definitivamente espero que hayas entendido durante el video es que una, necesitas la ayuda de un profesional, y dos, necesitas deducir lo más que puedas. Si sientes que aprendiste aunque sea un poquito en este video, espero que le des like para que YouTube o el algoritmo de YouTube le muestre este video a más personas que quizás puedan aprender un poco en este video, y que me comentes ahí abajo cualquier duda que de pronto tengas. Quizás muchos tienen una misma duda, puedo responder en otro video sobre impuestos en México o alguna otra cosa de finanzas personales que no necesariamente tengan que ver con impuestos. Nos vemos en la próxima. Bueno, creo que es un asunto, no, pues no le damos la vuelta por la complejidad, sino por bueno, más no aprendemos, ¿no? Bueno, sí, aprendemos, digamos, en la calle que este asunto es un asunto muy complicado, del que vale la pena, ¿no? Darle a uno la vuelta. Ha sido así durante mucho tiempo. La gente le da la vuelta al asunto de los impuestos por no pagarlos y por tampoco entender cómo funciona. Ahora, tienen un propósito, ¿no? Y ese es en realidad el asunto de hablar de ellos. No solo me entiende el gobierno, ¿no? Es una queja como muy extendida, sino hay un papel ahí, ¿no? Ya dijimos que, o sea, caímos en hablar de impuestos porque nos preguntábamos cómo se resolvía este dilema de que la creación de empleos a través de las inversiones solo creaba empleos que a la larga perdían su valor por la inflación, ¿no? Y eso, decía yo, se resuelve con el gasto público, porque el Estado tiene la obligación de entonces empezar a proveer de una serie de bienes públicos, ¿no? Que le permitan a las personas, ¿no? Dejar de gastar directamente en estos servicios, ¿no? Y al contrario, pues,
No importa que sus salarios se reduzcan a largo plazo, pero no se reduzcan año con año, a largo plazo. De todos modos, habrá eh, una recuperación vía los servicios públicos, ¿no? De hecho, educación y salud por eso son relevantes, porque deben ser los primeros servicios de los cuales el Estado se haga cargo y la gente ya no invierta en ellos, ¿no? Porque está a salvo porque el Estado se los provee. Es complicado, ¿no? Uno se pregunta si eso sucede. No, hay algunos ejemplos, ¿no? De los que a la gente le encanta hablar, ¿no? Los países escandinavos, ¿no? Suecia, Dinamarca, Noruega, lo han logrado. Tienen menor población, tienen buenos ingresos, ¿no? Pero la gente paga impuestos. Ahí la gente paga el 50 de sus ingresos en impuestos, pero los ve de vuelta. Entonces no les importa que, ¿no? Que incluso sus salarios reales caigan a lo largo de una década. Pues porque saben que dependen de un buen sistema de salud, de un buen sistema educativo, ¿no? Que hay oportunidades para hacer negocios y entonces no parece tan terrible la cosa. Bueno, ya que eres el único sobreviviente, ¿dudas, Rodrigo? Ok, pues bueno, si es así, nos vemos mañana entonces.